Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta ya segunda sesión de webinars que organizamos desde Cuatro Casas y que hoy vamos a centrar en el análisis de los primeros meses, de hecho año, de aplicación del sistema rápido de bloqueo de dominios conocido como Uniform Rapid Suspension System o URS. Para la sesión de hoy, tendremos como ponentes a Marta Bailina, abogada del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Cuatro Casas, así como a mí mismo, quien nos está hablando, Albert Agustín Hoy, socio también del mismo área. Pretendemos que el webinar sea lo más práctico y lo más útil para vosotros. Por tanto, como ya viene siendo habitual en estas sesiones, os rogamos que en caso de que a lo largo del desarrollo de la sesión tengáis alguna pregunta o alguna cuestión, pues que la expreséis a través de un correo electrónico remitido a la dirección que podéis ver en esta diapositiva, webinars@cuatrocasas.com, para que al final podamos contestarla y hacer, como os digo, la presentación lo más dinámica posible. Y sin mayores rodeos, vamos a empezar la sesión hablando precisamente de un ejemplo. Fijaros lo que aparece si a día de hoy tecleamos hillaryclinton.net. Resulta que no es que la señora Clinton haya decidido hacer las paces o aliarse políticamente con Donald Trump, sino que un tercero, ajeno a la candidatura de la señora Clinton a la Casa Blanca, ha registrado ese nombre de dominio y actualmente lo está utilizando de forma molesta para esta candidatura, precisamente pues para poner de relieve la antigua amistad que existía con el candidato republicano más antagónico a la señora Clinton. Se trata, por tanto, de un uso molesto, se trata, por tanto, de un uso que en el marco de una campaña electoral en marcha requeriría de un sistema de reacción pues acelerado para intentar minimizar en la medida de lo posible el daño. De todos modos, como podremos ver, no se trata de un ejemplo único. Fijaros, por ejemplo, lo que podemos encontrar si tecleamos partidopopular.club. Evidentemente no se trata de un dominio registrado por el Partido Popular de España. Creo que hay pocos afiliados al partido en Carolina del Sur, que es donde vive el titular de este nombre de dominio. Y lo único que ha hecho este señor ha sido encontrar una terminación vinculada a un GTLD, a un dominio genérico, potencialmente interesante para, de momento, retenerlo y potencialmente utilizarlo de una manera que podría llegar a ser molesta para el Partido Popular en este caso. Si esto lo trasladamos al ámbito de las marcas, pues la situación puede ser todavía más molesta. Fijaros, por ejemplo, en este caso, en el caso de réplica rolex7.com. Se trata de un nombre de dominio en el que es evidente que el titular de la marca no es el titular, ni está vinculado ni autoriza el uso de este dominio, porque a través del mismo se pretende, ni más ni menos, poder comercializar de una forma mucho más sencilla réplicas que infringen pues tanto las marcas como los demás derechos del titular de la marca en cuestión. ¿Tiene este titular un interés real en contar en su agenda de dominios el dominio replicarolex7.com? Pues poco. ¿Tiene interés en que este nombre de dominio se desactive de cara a impedir infracciones o
la distribución de mercancía falsificada, pues sin lugar a duda la tiene. Lo cual, por tanto, nos conduce a una situación en la que el bloqueo del dominio y no necesariamente su transferencia puede ser una herramienta tremendamente útil, y más si se consigue ese bloqueo en un plazo breve de tiempo. Precisamente para cubrir esta necesidad se establece la URS. La URS, de una forma muy simplificada, se podría llegar a considerar como la hermana pequeña de la ya famosa UDRP, tal y como veremos. Se trata de un mecanismo también extrajudicial para la resolución del correspondiente conflicto, que es uniforme, es decir, que sus resultados obligan tanto a las entidades registradoras como a los operadores de registros, como a los propios titulares de nombres de dominio que sigan dichos procedimientos, que se trata de una herramienta que pretende ofrecer una solución rápidamente, que conduce a la suspensión del dominio, no a su transferencia, y que en cualquier caso está dirigido a casos claros de infracción marcaria. Tengan en cuenta que a día de hoy la URS es una herramienta que está restringida a las nuevas categorías de nombres de dominio. Ello no obstante, también tengamos en cuenta que se trata de una herramienta que ha desarrollado ICANN y que en las potenciales o en las posteriores renovaciones de contratos con los operadores de registro de dominios genéricos tradicionales, pues impondrá como un procedimiento a utilizar, como ha sido el caso, de hecho, ya en la renovación de los contratos para la gestión del registro de los dominios .cat, .travel o .pro, con lo cual la URS tenderá a expandirse sobre este ámbito. En cualquier caso, lo que es interesante es que nos centremos en el contexto en el que se aplica esta URS, como es el panorama dado por los nuevos GTLDs, para lo cual Marta tomará la palabra. Buenas tardes. La URS se gestó, como ha anticipado Albert, y se enmarca en el proceso de apertura del sistema de nombres de dominio a nuevas extensiones. Este sistema de URS entró en vigor en marzo de 2013 y, de hecho, como os decía Albert, se aplica de forma obligatoria a los nuevos GTLDs, es decir, a las nuevas extensiones de primer nivel, que son, entre otras, las que podéis ver en pantalla. Es por ello que, aunque solo sea para enmarcar el tema, pues permitidme recordar que hace unos años, en el 2012, ICANN, que es la organización que gobierna y regula el sistema de nombres de dominio de Internet, inició el proceso de apertura de dicho sistema a nuevas extensiones. Hasta aquel momento, pues recordaréis que únicamente contábamos con apenas una decena de GTLDs o de extensiones de primer nivel, ¿no? .com, .info, .net, .org, .biz, .name, .edu, .tel y pocos más. Pues bien, fruto de este proceso de apertura, se presentaron ni más ni menos que 1.930 solicitudes de nuevas extensiones de primer nivel, las cuales empezaron a aprobarse a finales de 2013. A fecha de hoy hay ya 833 nuevos TLDs delegados, es decir, hay 833 nuevas extensiones que ya están en funcionamiento y en las que a día de hoy, insisto, se pueden registrar nombres de dominio. Además, como se ve en esta tabla, hay todavía unas 500 extensiones, unos 500 GTLDs en trámite que pueden, lo que llamamos, entrar en la raíz, es decir, entrar en funcionamiento en los próximos meses. Entre estas nuevas extensiones de primer nivel, o GTLDs, GTLDs es el acrónimo del anglicismo Generic Top Level Domains, las hay de distintos tipos. Tenemos, por un lado, los GTLDs estándar o los genéricos, ¿no? Como .moda, .science, .abogado y muchas otras. Tenemos después los GTLDs comunitarios, que son aquellos que representan, pues, un determinado grupo o comunidad, como por ejemplo .gal para la comunidad gallega o .eus para la comunidad vasca, ambas extensiones plenamente operativas a fecha de hoy, o .sport, por ejemplo, para la comunidad del deporte, esta última pues cuando entre en vigor, que no lo está todavía.
Además tenemos los GTLDs puramente geográficos, muchos de los cuales ya están en funcionamiento, han sido delegados, como por ejemplo pues, .París, .London, .NYC, y algunos que están a punto de lanzarse. De particular interés, puedo hablar, por ejemplo, de Barcelona, que nos lo traerán los Reyes, esperemos, puesto que su lanzamiento está previsto para el 12 de enero, y Madrid, que previsiblemente se lanzará en el primer o segundo trimestre de 2016. Aparte tenemos algunos GTLDs más exóticos, los llamados IDNs, es decir, los Internationalized Domain Names. Estos son los nombres de dominio con caracteres no latinos. Aquí como ejemplo pues os hemos puesto .site o .online en cirílico, .bazar en arábico o .web address en chino, ¿no? Y finalmente, para terminar la categorización, si bien estos últimos pues, a efectos de URS y de ciberocupación pues, en general no preocupan tanto, tenemos los llamados GTLDs cerrados o de uso exclusivo, también los conocidos como brand TLDs, es decir, hay compañías que han pedido su propia extensión, han solicitado como su propia extensión pues, su marca. En España, por ejemplo, pues las han solicitado .mango, .seat, .la Caixa, .movistar, Telefónica, entre otras. Bien, pues como es lógico, este nuevo mar de nombres de dominio de primer nivel lleva consigo pues, un aumento del riesgo de ciberocupación. Es decir, hay muchas más extensiones que controlar y en las que un tercero podría registrar una marca ajena. Es por ello que ICANN ha desarrollado distintos mecanismos de protección de derechos de propiedad intelectual y en particular de signos distintivos. La URS es uno de ellos, pero no el único. Quizás el más conocido de los nuevos sea el mecanismo preventivo de registro de la marca en el llamado Trademark Clearing House, registro que, como seguro que sabéis, otorga al titular de la marca un derecho de registro preferente en la llamada fase de Sunrise. Pues bien, cuando estos mecanismos preventivos fallan, y de hecho pueden fallar por muchísimos motivos, pues por ejemplo, es posible que el titular de la marca no pueda hacer registros defensivos en todas y cada una de las nuevas extensiones, pues porque es caro, porque las normas de registro a menudo no se lo permiten. Por ejemplo, Cuatro Casas, titular de la marca Cuatro Casas, no podría registrar cuatrecasas.bank porque no es un banco, o no podría registrar cuatrecasas.swiss porque no tiene sede en Suiza. O simplemente, pues podría suceder que incluso quisiendo, pues a uno se le puede haber pasado o a un tercero se le puede haber adelantado. Pues bien, cuando la vía preventiva falla, siempre queda la vía curativa. Y es aquí donde, aparte de la hermana mayor, la ya conocida y clásica UDRT, encontramos como nueva posibilidad la URS. Bien, la URS, ¿cuál es el remedio? Es decir, ¿qué se obtiene con una URS? ¿Qué se consigue? Pues bien, a diferencia de la UDRT, como también ha anticipado Albert, a través de una URS no se recupera el dominio, sino que simplemente se suspende el dominio hasta la fecha de expiración. Como sabéis, un dominio se registra por periodos, normalmente periodos anuales, aunque pueden ser de mayor duración, en los que se pueden ir renovando. Pues bien, la URS garantiza la suspensión hasta la fecha que termine el periodo vigente contratado. Periodo que si el demandante lo solicita, puede extenderse un año más. Es decir, si hoy se interpusiera una demanda URS contra un dominio que expira, por ejemplo, dentro de 6 meses y se ganara, lo que se conseguiría sería la suspensión de ese dominio durante esos 6 meses, o si se hubiese solicitado expresamente durante esos 6 meses y un año más. ¿Cómo se sabe cuál es la fecha de expiración del dominio? Pues porque sale publicado en el juiz. Bien, pues mientras el dominio está suspendido, lo que ocurre es que el dominio deja de funcionar y redirige, como se muestra en esta pantalla, a una página oficial como esta, que informa de que el dominio ya no está disponible, que ha sido suspendido a resultas de una disputa de URS y incorpora unos enlaces a lo que son las políticas de URS. El ejemplo que veis en pantalla es del dominio valenciaga.pub y lo hemos seleccionado porque nos parece un supuesto muy idóneo, de hecho, para una URS. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece obvio que el titular de una marca de prestigio, de lujo, como Valenciaga, pues no le va a interesar un dominio como .pub.
Hay otros casos, como los que veis en pantalla, también resueltos a través de procedimientos de URS recientemente, cuya idoneidad, pues, a priori es más dudosa. Si, por ejemplo, Danone.social, es decir, si Danone, por ejemplo, quisiera utilizar ese dominio o le diera un potencial de uso a corto o medio plazo, probablemente la URS no sería el mecanismo más adecuado, más bien tendría que optar por una UDRP a través de la cual sí se puede recuperar la titularidad. Hay que entender, por tanto, que los titulares de estas marcas, al optar por una URS, es porque han pensado que no iban a utilizar estos dominios o que no les merecía la pena un sistema que garantizara la incorporación en su acervo, digamos, de dominios de una forma indeterminada. Y ahora doy paso ya a Albert, que os explicará las ventajas del procedimiento de URS. Muchísimas gracias, Marta. Tened en cuenta que la URS, al igual que la UDRP en su caso, lo que pretende es convertirse en una herramienta sencilla para un problema, al menos de planteamiento sencillo. Se trata, en definitiva, de una herramienta que pretende ser simple, que pretende ser rápida, que pretende tener un coste bajo y que, sobre todo, pretende pues, ser, como os digo, plenamente efectiva. En los próximos minutos vamos a detenernos sobre las características o las ventajas a las que me estoy refiriendo, empezando precisamente por la simplicidad de esta herramienta. Se trata de un procedimiento que se sigue absolutamente en línea a través de, a día de hoy, dos entidades administradoras de este tipo de procedimientos: el National Arbitration Forum estadounidense y el Asian Domain Name Dispute Resolution Center, con sede tanto en Pekín como en Hong Kong. Se trata, como os digo, de un procedimiento en el que lo que se pretende es resolver de forma sencilla un caso flagrante de infracción de la marca correspondiente y, por tanto, eso se traduce en una simplicidad también en los escritos que se puedan presentar. De este modo, la longitud máxima de la demanda será de 500 palabras, es decir, que realmente será casi un párrafo por cada motivo alegado, y también la capacidad de remisión de archivos adjuntos a la demanda estará limitada a 3. 3 que prototípicamente serán un archivo acreditando la existencia de la marca, un segundo acreditando el uso de esa marca y un tercero que mostrará un pantallazo o una fotografía de el sitio web o la página web vinculada al nombre de dominio infractor. Como podéis ver en este formulario, que de hecho está extraído del National Arbitration Forum y de su sistema de presentación online de las demandas URS, se trata al final casi más de rellenar un formulario que de establecer un escrito jurídico de gran complejidad. Como podéis ver en la caja de texto en la que hay, como hemos dicho, pues la presentación está limitada a 500 palabras y, a su vez, estas 500 palabras deberán tratar todas y cada uno de los motivos de los que deberemos hablar. Con lo cual, se trata, creemos, de un procedimiento relativamente sencillo en cuanto a su utilización, destacando también por su rapidez, sobre la cual os hablará Marta. Sí, la URS se caracteriza por su rapidez. De hecho, como su nombre indica, es un Rapid Suspension Mechanism, un mecanismo de suspensión rápida. ¿Qué significa? Bueno, pues lo que significa es que en 20 días, sí, en 20 días desde la interposición de la demanda, puedes obtener una resolución acordando la suspensión del dominio. De hecho, damos fe de que ello realmente es así. Se trata de un mecanismo, por tanto, muchísimo más rápido es más rápido que la UDRP y
es muchísimo más rápido que cualquier procedimiento judicial. Es incluso, me atrevería a decir, más rápido que una posible medida cautelar inaudita parte, por no hablar de la dificultad de ejecutar una sentencia nacional o una decisión nacional cuando los registros y registradores generalmente están en el extranjero. Este es el timeline del procedimiento. Como veis, primero se presenta la demanda, que como os ha dicho Albert es todo online, es en inglés, máximo 500 palabras, 3 párrafos. A partir de aquí, el proveedor o la entidad de administración del procedimiento tiene 2 días para admitirla a trámite. Aquí se trata simplemente de una revisión formal y de que has pagado las tasas que se pagan a través de un pago con tarjeta de crédito. En este momento, es decir, en el momento en que se admite a trámite la demanda, el operador de registro, el registro, bloquea preventivamente el dominio para evitar que el demandado lo pueda transferir a un tercero o lo cancele, lo cual llevaría al mismo efecto, en la medida en que cualquier tercero podría volverlo a registrar. Bien, a partir de aquí se notifica la demanda al demandado por email, al email que sale en el juiz, y este trámite habitualmente dura 1 o 2 días. En nuestra experiencia realmente casi siempre es 1 o 2 días. La única excepción es cuando el demandado se halla en un territorio de no habla inglesa, en cuyo caso el proveedor de la entidad administradora del procedimiento traduce esa demanda y ello puede demorar el procedimiento 1 o 2 días, pero en todo caso es realmente rápido. Una vez notificada la demanda al demandado, por vía email, insisto, este tiene 14 días para presentar una contestación. Igualmente por email a través de las herramientas tecnológicas dispuestas por la entidad administradora del procedimiento al efecto. La contestación puede ser en su propia lengua. De hecho, la mayor parte de los demandados no contestan. Directamente no contestan. Casi en un 70% de los casos resueltos hasta la fecha, el demandado no contesta. Una vez termina el periodo de contestación, la entidad proveedora, la entidad que administra el procedimiento, nombra un examinador independiente de entre su lista de examinadores, el cual tiene 3 días para dictar una resolución acordando o, en su caso, denegando la suspensión del dominio. Las resoluciones están publicadas, todas ellas, en una base de datos pública accesible a través de Internet. Muy importante, una vez acordada, y en la mayor parte de los casos, como veremos, se acuerda la suspensión, una vez acordada la suspensión, el registro, la entidad que gestiona ese TLD, automáticamente y en un plazo máximo de 24 horas, ejecuta esa resolución. Es decir, suspende el dominio redirigiéndolo a esa página que veíamos antes. Y ¿qué más? Bajo coste, otra ventaja, sin lugar a duda. Las tasas procedimentales de una URS son mucho más bajas que las de un procedimiento judicial e incluso que las de la UDRP. Si las tasas procedimentales de una UDRP oscilan habitualmente entre los $1.500 aproximadamente, las de la URS, depende del proveedor, pero oscilan entre unos 350 y 500 dólares estadounidenses. Se trata de una tasa que paga el demandante, es una tasa no reembolsable, es decir, es un gasto que no se recupera si se gana el procedimiento y se acuerda la suspensión del dominio. ¿El demandado no paga? No, no paga. De hecho, el único caso en el que paga es si la misma demanda tiene por objeto más de 14 dominios, caso realmente muy, muy, muy infrecuente. Como veis, el coste de la URS es bajo, pero creo que hay que decir también que es más alto que el del registro preventivo o el registro preventivo de dominios defensivos, ¿no? Y eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Si vemos la última ventaja, bueno, pues es que es un mecanismo altamente efectivo. Hasta ahora ha habido aproximadamente unos 300 casos de URS, lo cual es poquísimo si se tiene en cuenta que hay más de unos 800 nuevos TLDs, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque es un mecanismo desconocido, porque es un mecanismo a través de Internet con herramientas específicas y la primera vez que las utilizas realmente tienen un coste de aprendizaje un poquito alto, si bien cuando se conocen son fáciles y rápidas y muy efectivas.
Pues bien, como veis, de los aproximadamente 300, de hecho 279 casos habidos hasta junio de 2015, la mayoría de ellos se han ganado. Es decir, en el 94% de los casos de las demandas de URS interpuestas hasta junio de 2015 se ha acordado la suspensión a favor, se ha acordado lo que solicitaba el demandante. Un último dato. Como os lo adelantaba antes, hay un gran número de casos, un elevado número de casos en que el demandado ni siquiera se inmuta a contestar, ni siquiera contesta. Hay que decir que en estos casos el examinador está igualmente obligado a valorar la concurrencia de los 3 elementos o requisitos sustantivos que deben probarse con claridad para que se acuerde la suspensión, requisitos que ahora Albert pasará a explicaros. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Tened en cuenta que, como os hemos comentado, la URS está pensada como una herramienta para casos flagrantes. Es decir, que la carga de acreditación de la infracción de los requisitos correspondientes se ve reforzada respecto al ámbito de la UDRP. Tened en cuenta que para ello deberemos como demandantes acreditar la concurrencia de 4 elementos. El primero de ellos es ser titulares o licenciatarios de una marca registrada. A diferencia de la UDRP, en este caso se va a exigir el registro de la marca. Esa marca, a su vez, deberá acreditarse que es idéntica o confusamente similar respecto al nombre de dominio objeto de la disputa. Y no tan solo eso, sino que en tercer lugar, además, deberemos acreditar la ausencia de un derecho o interés legítimo por parte del titular de ese dominio respecto al mismo. Por último, y de nuevo, tal y como es habitual en los procedimientos UDRP, deberemos acreditar que se trata de un dominio que ha sido registrado y que se utiliza de mala fe. Y por tanto, lo que deberemos al final acreditar es un caso flagrante de infracción, lo cual, pues, como podemos ver, en algunos casos puede tener su sentido. No obstante, la URS también tiene sus desventajas sobre las cuales, pues, Marta también nos va a comentar algunas cuestiones. Bueno, yo diría que la principal desventaja de la URS es el propio remedio, es decir, no es una desventaja, es una limitación. Como ya hemos explicado, pues a diferencia de lo que sucede con el procedimiento de UDRP, con la URS no se recupera la propiedad del dominio. El único remedio que se alcanza, que se otorga, es la suspensión temporal del mismo. Es, por tanto, pregunta habitual, legítima, decir, bueno, ¿y qué ocurre tras la suspensión del dominio? Bueno, pues lo que ocurre es que el dominio queda libre y el titular de la marca no tiene un derecho de registro preferente. ¿Significa ello que una vez ganada la URS y tras el periodo de suspensión el titular podría volver a perder el dominio? Pues sí, significa eso. Es decir, no hay ninguna forma de garantizar con un 100% de seguridad que el titular recuperará el dominio, ni siquiera desplegando toda la diligencia del mundo. Si eres diligente, tienes buenas posibilidades de recuperarlo, pero desde luego no la certeza. ¿Por qué no? Bueno, pues por distintos motivos. Primero, pues el primero de ellos es porque según las normas de ICANN, cuando un dominio llega a la fecha de expiración, el registrador tiene entre 1 y 5 días para liberarlo. La razón de ser de esta norma es precisamente impedir que haya miles de solicitudes, miles de peticiones al mismo momento, ¿no? Porque pues, especialmente en dominios pues, muy valiosos, .com, etc. Por tanto, es imposible saber qué día y segundo exacto, en qué día y segundo exacto el dominio quedará libre, ¿no? Por tanto, siempre existe el riesgo de que haya un tercero que se te adelante. Además, es decir, a lo anterior, hay que añadir
que cada registro tiene aproximadamente como mínimo unas 3 conexiones, es decir, 3 canales de entrada de datos, y está conectado habitualmente a una media de unos 20 registradores. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, pues lo que quiere decir es que tiene unas 60 vías de entrada a través de las cuales recibe peticiones de registro de forma simultánea, ¿no? Por tanto, incluso si un registrador dijera, no te preocupes que yo voy a mandar tu solicitud el primero. Bueno, primero que es imposible saber exactamente el minuto cero o el segundo cero, pero en segundo lugar, incluso en ese caso, es imposible para un registrador garantizar que esa petición va a llegar antes que la de alguna de los muchos otros registradores que están mandando datos al mismo tiempo. Dicho esto, y este, como es obvio, es el principal riesgo, la principal desventaja de la URS, la realidad enseña o nos muestra que en la práctica, viendo lo que ha sucedido con los dominios, los 100 primeros dominios suspendidos a raíz de una URS, lo cierto es que estos dominios quedan libres, es decir, que no los registra ni el propio titular, ni lo registra un tercero, ¿no? Por tanto, si bien no es lo idóneo, siempre se podría decir que se podría utilizar la URS con una, digamos, expectativa, sin ninguna garantía, pero con una expectativa razonable de que es posible que en un momento determinado, una vez la suspensión termine, el titular marcario lo pueda registrar si le interesa. Pues esta ha sido la presentación de las principales características de la URS. Digamos que a nivel de recapitulación, como podéis ver, se trata de un procedimiento inicialmente dirigido a los nuevos GTLDs, si bien tenderá a expandirse a los ya tradicionales a medida que se vayan renovando los correspondientes contratos de registro. De forma más restringida y, por tanto, por ejemplo, pues reservándose exclusivamente a marcas registradas, reservándose exclusivamente a casos en los que se den pruebas claras y convincentes de esa infracción, y también con todo ello rodeado de una sencillez y unos costes bajos, tal y como hemos podido ver. A su vez, por el momento, se trata de un procedimiento gestionado solo por dos de las pues, instituciones nombradas por ICANN para la gestión de este tipo de procedimientos, a diferencia de la UDRP, en la que hay 5, y por el contrario, se trata de una herramienta que a lo que conducirá de forma mucho más rápida será a la suspensión del dominio, no a su transferencia, ¿no? Por eso siempre solemos comparar la UDRP como la hermana mayor y la URS como la hermana menor de los procedimientos auspiciados por ICANN para resolver disputas vinculadas a nombres de dominio. Y esto es todo. Os agradecemos muchísimo la asistencia. Hemos recibido algunas consultas y vamos rápidamente a resolver como mínimo al menos un par. Precisamente para Marta, por ejemplo, lo que preguntan es que se ha mencionado el Trademark Clearing House. Más o menos nos preguntan en qué consiste esta herramienta. Bueno, a ver, el Trademark Clearing House requeriría un webinar por sí mismo. Dicho esto, puedo decir que es un servicio ofrecido por ICANN. Es un servicio de validación de marcas, de cualquier marca de cualquier país, ¿no? Marcas registradas en cualquier país, incluyendo, por supuesto, pues marcas españolas, comunitarias, marcas internacionales que designen España. ¿Qué significa validación de marcas? Validación significa que ICANN, a través de unas compañías subcontratadas, comprueba la existencia, la vigencia y el uso de una determinada marca registrada. ¿Y qué ventajas tiene para el titular de la marca el validarla en el Trademark Clearing House? Principalmente dos. De un lado, el titular de la marca validada por el Trademark Clearing House tiene un derecho de registro preferente en el llamado Sunrise, periodo de Sunrise. ¿Qué es el Sunrise? Pues el Sunrise es un periodo obligatorio que oscila entre 30 y 60 días
que es un periodo previo a la apertura del registro al público en general. Es decir, todos los nuevos GTLDs, antes de abrir el registro y permitir el registro de nombres de dominio en esa extensión al público en general, deben reservar un periodo previo de entre 30 y 60 días para que los titulares de marcas que deseen puedan registrar esa marca bajo esa extensión. ¿Puede cualquier titular de cualquier marca gozar o beneficiarse de ese periodo de sunrise? No, justamente solamente aquellos que previamente hayan validado la marca en el Trademark Clearing House. La ventaja del Trademark Clearing House es que no tiene que validarse o que someterse a un proceso de validación para cada nueva extensión, sino que lo haces una vez y ya estás validado para todas las nuevas extensiones. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, muy rápidamente, es que el titular de una marca validada por el Trademark Clearing House pues, goza de un servicio, lo que llamamos en inglés servicio de claims, es decir, un servicio de notificaciones o alertas. Alertas que le informarán sobre las posibles infracciones. ¿Cómo funciona? Pues bien, una vez una marca está registrada en el Trademark Clearing House, cuando un tercero intenta registrar esa denominación en una extensión, en un nuevo GTLD, antes de poder hacerlo, necesariamente ve una pantalla donde se dice, ¡eps, cuidado! Estás a punto de registrar un nombre de dominio que coincide con una marca validada en el TMCH y eso podría acarrear, en su caso, la infracción de derechos de propiedad intelectual. ¿Seguro que lo quieres hacer? Puede decir que sí, de hecho muchas veces dicen que sí. Si dice que sí, sigue adelante y se procede al registro. En cuyo caso, el titular de la marca recibe una notificación automática del Trademark Clearing House advirtiéndole de ese registro, de esa potencial infracción. Es decir, el estar en el TMCH, en el Trademark Clearing House, no evita la ciberocupación, pero sí permite vigilarla y estar al caso. Lo cual es útil, pues de otro modo es difícil realmente mantener el control sobre lo que está ocurriendo en esas 800 y pico nuevas extensiones, más todas las que están por llegar. Bueno, eso es resumidamente, muy resumidamente, lo que sería el servicio de TMCH, sin perjuicio de Trademark Clearing House. Sin perjuicio de ello, pues a la asistente que ha hecho la pregunta y al resto, pues quedo a su disposición para aclararle o darle más información sobre este servicio. Muchas gracias, Marta. También nos han preguntado si puede plantearse un procedimiento UDRP tras haberse decidido una URS sobre un nombre de dominio. Bueno, y la respuesta es que sí, que sin lugar a dudas. Otra cosa es que la URS y su resultado puede determinar en gran parte el resultado de la UDRP. Si bien, como hemos dicho, los estándares de resolución son mucho más exigentes en el ámbito de la URS, dado su carácter más limitado y su rapidez en la decisión. En cualquier caso, pues os agradecemos la asistencia hoy. Quedamos a vuestra disposición por si tenéis cualquier otra duda que podáis tener y os rogamos que pues estéis atentos a nuestro blog del área de propiedad intelectual de Quatre Casas, a nuestra página web, etcétera, en la que iremos anunciando los próximos webinars que celebraremos sobre distintos ámbitos legales que puedan ser de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y buenas tardes. Adiós, gracias.